Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Gracias como siempre por estar ahí. Os invito a suscribiros si es que no lo habéis hecho. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un señuelo para mí de los más efectivos, de los más eficaces. Bueno, por las prestaciones que nos da a lo largo de todo el año, como es la spinnerbait. La spinnerbait es un señuelo compuesto por un jig, bueno, por un ángulo de alambre. En un extremo lleva un jig y en el otro extremo puede llevar una o varias palas. Lo podemos encontrar en el formato de hoja de olivo, por la forma de hoja de olivo que tiene la pala, la cual asemejará a un pececillo cuando vaya debajo del agua. Y luego tenemos otra variante de spinnerbait, que es la hoja colorado, que es más redondita, así como tipo de una gota de agua. Bueno, esta asemejará más que un pececillo el movimiento de un insecto, el aleteo de un insecto bajo del agua. Las spinnerbait las podemos encontrar en varios tamaños, con diferentes pesos y en una amplia gama de colores. Para hacer más llamativa nuestra spinnerbait, podemos ponerle unos vinilos como trailer clavados en el anzuelo. Aquí en este caso hemos puesto un twister de doble cola. Como veis, la spinnerbait se fabrica solamente con unos flecos de silicona, unos flecos de goma, como podéis ver aquí. Y bueno, el trailer es opcional, aunque siempre pues será más llamativo y le dará mucho más valor de atracción a la hora de que el pez pues pueda morder el señuelo. Aquí tenemos una spinnerbait pequeñita con doble pala, de hoja colorado, y ya veis que lleva un twister en color gris con purpurina de una sola cola. Aquí tenemos una spinnerbait un poquito mayor. Esta tendrá unos 14 gramos. Bueno, de hecho tiene 14 gramos. Y luego tenemos esta ya, que es muchísimo mayor, que es la que yo suelo utilizar cuando voy a pescar lucio, que tiene ya unos 20 gramos de peso. Bueno, ¿qué nos ofrece la spinnerbait? ¿Por qué digo que es un señuelo que nos da muchas prestaciones y que para mí es de los mejores señuelos que hay en el mercado? Sobre todo para depredadores. Lo solemos utilizar para black bass, para lucio, pero también puede entrar cualquier otro tipo de depredador. Bueno, mirad, la spinnerbait la podemos utilizar en todas las capas de agua. Podemos lanzarla y en cuanto toque la superficie del agua, empezar a recogerla para que las palas vayan justo por la superficie del agua, bajo el agua, pero que navegue en superficie. Podemos lanzarla y dejar que se vaya hundiendo a diferentes capas de agua donde nosotros creamos que se puedan encontrar los black bass. Podemos lanzarla y dejar que se hunda 1 metro y recogerla 2 metros y recogerla 3 metros, así hasta el fondo. También podemos dejarla que toque fondo y moverla pegada al suelo. Una vez que la llevemos por el fondo pegada al suelo, también podemos dejarla caer, tenerla unos segundos quieta, porque habrá veces en que el black bass absorba a la spinnerbait del suelo, ¿vale? No será lo más habitual, pero habrá veces de que el black bass siga o persiga la spinnerbait sin llegar a morder, y será cuando la dejemos caer al suelo cuando el black bass se acercará y de una bocanada la aspirará. Por eso os digo que para mí
es un señuelo de los mejores, por no decir el mejor, porque hay señuelos, bueno, de pesca muy eficaces para el black bass hoy día. Pero vaya, yo un señuelo que utilizo bastante y que me ha dado muy buenos resultados. Bueno, os voy a enseñar un truco para enganchar la spinnerbait a un bajo de línea de acero. Si estáis pescando en aguas donde creáis que puede haber lucio y pensáis que puede entrar un lucio, la spinnerbait de por sí lleva, salvo algunas excepciones, como por ejemplo aquí, el ojal cerrado, ¿veis? El ojal cerrado, mientras que habitualmente aquí esta, por ejemplo, lo tenemos igual, ¿veis? Lleva un ojal cerrado, y esta que tengo, que es muy antigua, también lleva un ojal cerrado, ¿no? Todas estas sin ningún problema las podemos poner en un bajo de línea, en el mosquetón. Lo abriremos el mosquetón y la iremos cambiando sin ningún tipo de problema. Pero luego hay otras spinnerbait, como esta por ejemplo, que no lleva el ojal cerrado, ¿no? Lleva pues lo que es un ángulo. Le vamos a quitar una gomita que lleva aquí, ¿veis? Abierto. ¿Qué pasa? De que si esto lo queréis poner, este señuelo lo queréis poner con un cable de acero, el cable de acero se nos puede mover de esta posición e irsenos a las palas, o se nos puede ir hacia el jig. Entonces se nos puede mover y nos causará muchos enredos, que la spinnerbait venga liada y eso. Entonces aquí yo me he fabricado con cable de este que se utiliza para los enchufes, una fundita de cable. Bueno, pues le he sacado de dentro el cobre y se me ha quedado por lo que es un redondelito de plástico, lo que es la funda del cable, que lo insertaremos aquí en el ángulo de la spinnerbait y veis cómo así se nos queda cerrado. Así una vez que enganchemos aquí el mosquetón, veis, del bajo de acero, del cable acerado, pues no se nos moverá, no se nos saldrá de aquí. Tendremos una cosa similar a esto. ¿Vale? Esto es un truco para aquellos que quieran poner una spinnerbait con un bajo de acero. Y esta spinnerbait, bueno, pues si la queremos usar para black bass y no queremos ponerle un cable de acero, pues así tal cual viene, pues haremos un nudo directamente aquí, que no se nos moverá y la podremos utilizar sin ningún tipo de problema. Y nada, os animo a usarla, porque os garantizo al 100% de que este señuelo os dará peces grandes, medianos, pequeños, de todo tipo, lucios, black bass, lucios percas, en fin, un sinfín de especies de depredadores os entrarán a este señuelo, que es, como he comentado antes, uno de los más versátiles y de los más eficaces y de los más efectivos para la pesca de peces depredadores. Bueno, pues nada más, sin otro particular, pues nada. Espero que este vídeo haya servido de ayuda. Gracias por estar ahí como siempre. Si os ha gustado, regalarme un like, por favor. Si ha sido de vuestro agrado, compartirlo con otras personas que les guste la pesca, que sea aficionado a la pesca. Bueno, pues suscribiros al canal si no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Muchas gracias de todo corazón por comentar, por hacer comentarios en los vídeos. Y bueno, a ver si ya pasa un poco el frío y mejora un poquito el tiempo. Hacemos una salida de pesca, a ver si podemos sacar alguna captura. Y nada, os emplazo hasta el próximo vídeo. Gracias por todo, de corazón, y hasta otra ocasión.